wonderful peace. Far away in the deeps of my spirit tonight rolls a melody sweeter than sound, in celestial like strains, in unceasingly fall o'er my soul like an infinite calm. Peace, peace, wonderful peace, coming down from the Father above. Sweep over my spirit, forever I pray, in fathomless billow of love. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, en el fondo de mi alma de estar, tan seguro que nadie quitarlo podrá, mientras vea los siglos pasar. Esta paz inefable consuelo me da, pues descanso tan solo en Jesús. En peligro mi alma ya nunca estará, porque soy inundado de luz. Paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre eternal. Le ruego que inunde por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda seguir. Haz de Cristo tu amigo, que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Peace, peace, wonderful peace, coming down from the Father above. Sweep over my spirit, forever I pray, in fathomless billow of love. Paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre eternal. Le ruego que inunden por siempre mi ser, sus ondas de amor, sus ondas de amor, sus ondas de amor celestial. Paz, paz, cuán dulce paz,
wonderful peace. Far away in the deeps of my spirits tonight rose a melody sweeter than sound, in celestial like strains, in unceasingly fall o'er my soul like an infinite calm. Peace, peace, wonderful peace, coming down from the Father above, sweet over my spirit, forever I pray, in fathomless billow of love. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, en el fondo de mi alma de estar, tan seguro que nadie quitarlo podrá, mientras vea los siglos pasar. Esta paz inefable consuelo me da, pues descanso tan solo en Jesús. En peligro mi alma ya nunca estará, porque soy inundado de luz. Paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre eterna. Le ruego que inunde por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda seguir. Haz de Cristo tu amigo, que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Peace, peace, wonderful peace, coming down from the Father above, sweep over my spirit, forever I pray, in fathomless billow of love. Paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre eterna. Le ruego que inunden por siempre mi ser, sus ondas de amor, sus ondas de amor, sus ondas de amor celestial. Paz, paz, cuán dulce paz,
peace, peace, wonderful peace, paz. Buenos días, familia y amigos. Mi nombre es Randy Toman. Soy el segundo nieto de Augusto Toman y de parte de nuestra familia les agradezco por venir esta mañana a celebrar la vida de mi abuelito, el cual el 24 de diciembre fue a descansar en el Señor y espera la hermosa promesa de la segunda venida de nuestro Salvador. Primero, me gustaría agradecer a todos los hermanos de la iglesia que hicieron el gran esfuerzo de ir a la casa de mi tía Enid durante estos últimos meses y llenar ese hogar de amor y alabanzas al Señor. Mis abuelos los esperaban con mucha anticipación y disfrutaban de esos cultos tan amables. También agradezco a las hermosas palabras que han mandado a través de redes sociales y llamadas telefónicas. No hay palabras para expresar el orgullo que se siente cuando leo esas palabras de amor o escucho a alguien expresando lo que hizo mi abuelito en la vida de ellos, de su honestidad, de su habilidad de poner a otros primero y ayudar a cualquier persona a cualquier hora. Ha sido un gran ejemplo de lo que significa trabajar duro y mantener la mirada fija en Cristo. Ahora vamos a pedir que pase el pastor flamenco a orar, así el Señor está con nosotros. Gracias, Randy. Les invito a ponerse de pie e inclinar sus rostros para invitar la presencia de Dios. Querido Padre Celestial, nos hemos reunido en este lugar con un propósito especial: celebrar la vida de nuestro hermano Augusto Toman, un hijo tuyo, un varón de Dios, que le has llamado al descanso con la seguridad de que él pronto verá también tu rostro. Te invitamos, oh Dios, para que puedas estar entre nosotros en este momento, que seas el consuelo, la fortaleza y por sobre todo, que tu bendición, tu Santo Espíritu, pueda morar en cada corazón acá presente. Gracias por estar entre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Quiero invitar a Marcos Toman, hijo de nuestro hermano Augusto, para que pueda recordarnos parte de la historia de nuestro querido hermano. Buenos días. Yo sé que es un momento muy triste, pero quiero que se vayan con una imagen muy diferente de lo que el papá. Bueno, 1928, mucho tiempo atrás, ¿cierto? Cuando él nació en este mundo. Y tuvo 6 hijos, el último, el más lindo de todo. Tuvo 6 hijos, 16 nietos, 12 bisnietos, casado, 66 años casado, no sé cómo lo hizo, 66 años casado, yo llevo 21, 22 recién, así que hay bastante que
para seguirlo a él. El papá nació en un lugar muy lejano de aquí, en Caburga. Aquí hay una persona que vive cerca de allá, un lugar del sur de Chile. Dicen que es muy parecido a las partes de Alemania, esa parte del lago y río, todo eso, bosques. Así que creció estuve tratando de averiguar qué significa Caburga. Y significa que una cuchara está escarbando en la tierra. Así que mientras escarbaba ahí, nació mi papá. Ahí nació él, en ese lugar. Y donde se escarba, se trabaja, y mi papá salió con ese deseo de ser un hombre muy trabajador. Yo creo que hablar de él, ustedes más o menos ya lo conocieron bien. Para mí fue un hombre muy responsable. Por encima de las cosas, él tenía compromiso y ustedes sabían cómo trabajar en la iglesia. Quería mucho a la iglesia, mucho a sus hermanos. Y eso como familia nos hacía muy bien porque sabíamos que la iglesia estaba contenta. Y quiero que se queden con un recuerdo de él, de una persona alegre. Ustedes saben que le faltaban estos deditos. Yo nunca lo vi nunca le pude contar 10 dedos, porque antes que yo naciera, un año antes que yo naciera, él tuvo el accidente de su mano. Así que siempre lo conocí así, con sus 2 deditos aquí. Y cuando chico yo me colgaba con su dedo porque él tenía ese dedo desarrollado como por los otros 3, una fuerza increíble. Y yo empecé a crecer y cuando empecé a trabajar con él, a veces movíamos los motores y yo decía, ¿cómo lo agarra al otro lado? Y con sus deditos tenía una fuerza. Así que no fue un impedimento para él ser un hombre trabajador. Les voy a contar un chiste, no es un momento de chiste, pero yo se lo voy a contar porque ustedes se acuerdan cómo era él. Usted le preguntaba, ¿qué cuenta, maestro? Hasta 7, pues decía. Había un hermano de iglesia que él le contaba contar el chiste que a él le hacían. Decía que un hermano Toman, cuando iba a la feria, usted sabe lo que es la feria, ¿cierto? Market. Y elegía una sandía. Entonces él se la echaba al hombro y decía, ¿cuánto vale esta sandía? Y el hombre del mercado le decía, llévesela, si ya le metió los dedos. Y él contaba siempre ese chiste. Así que yo me voy con el recuerdo del papá hasta el día, poquitos días antes de morir, lo vi, y seguía con su sentido del humor, a pesar de la situación que estaba. Un legado que siempre nos inculcó a amar al Señor. Muy respetuoso del día sábado, muy respetuoso de las cosas del Señor, y yo creo que eso está reflejado en nosotros, como hijos. Muchas veces le decían el maestro, y fue un buen maestro en su forma de enseñar, ya sea en sus habilidades como mecánico o cualquier cosa que hacía. Él le gustaba hacer las cosas muy bien y enseñaba muy bien. Yo aprendí bastantes cosas de él. Pero lo más recalcable que en su momento ya último, se iba a la casa de mi hermana y se iba al hospital. Ya antes nos habíamos despedido de él y él estaba a cuentas con el Señor. Decía que yo estoy preparado, lo único que quiero es que el Señor me lleve al descanso. Y en un momento determinado se fue al hospital y después volvió a la casa y dijo, me andan para allá, para acá, ¿por qué si yo quiero irme al cielo? Eso es lo que en su mente él estaba preparado. Y esa alegría yo me quedé con eso. Y quiero que ustedes se vayan con esa mentalidad. El dolor por haber perdido a un ser querido, yo creo que es normal y que lloremos, nos sentimos con pena. Pero la alegría de la esperanza que él tuvo, nos queda a nosotros mantenerla. No es fácil en este mundo donde estamos viviendo.
No es fácil mantener una fe donde a veces los mismos personas que están al lado nuestro están como que haciéndonos tirar para afuera. Pero quédense con esa mentalidad. Yo me quedo con esa mentalidad. Mi papá fue un hombre muy seguidor del Señor y muy bueno para el humor, aunque no lo crean. Un hombre que le gustó ayudar bastante a los hermanos y esperamos que nosotros tengamos cosas buenas. Él fue pecador, cometió sus errores, pero esas cosas fueron sobrepasadas con la forma como Él fue con nosotros como Padre. Que Dios los bendiga, hermanos y amigos. Muchas gracias por estar con nosotros y seguimos adelante en esta vida que el Señor nos está dando. Buenos días, mi nombre es Nani Toman, yo soy esposa de Randy Toman. Yo soy Elizabeth, esposa de Oliver. Vamos a leer las memorias de los otros tíos que no nos pueden acompañar hoy. El tío Víctor dice así: mi padre fue una persona muy especial. Recuerdo a un hombre trabajador, esforzado, incansable, muy ingenioso. No había herramienta que él no fabricara. Recuerdo el tiempo de lluvia o calor, con su mameluco con aceite, grasa y polvo, trabajando y cobrando lo mínimo. Siempre estaba dispuesto a ayudar al que lo necesitaba. Como padre nos apoyó para seguir los caminos del Señor. Podría faltar la plata para cualquier cosa, pero para ir a la iglesia había. Un hombre de fe y confianza en el Señor. Lo recuerdo amando a su madre y a su padre. Hacía sacrificios con el propósito de que estemos junto a ellos. Recuerdo con cariño que cuando niño viví con los abuelos. Él me pasaba a ver, pero como era tarde yo estaba dormido y él dejaba bajo la almohada unas monedas. Yo cada mañana revisaba mi almohada y sabía que él había estado ahí. Esto es de Mari. Del papá valoro profundamente lo trabajador que fue. Resfriado, con dolor en su espalda o en sus manos, no le hacía que él no le quita la tarea diaria. Siempre madrugador y silbando algunas melodías. Recuerdo con cariño cuando yo tenía 6 años me llevó a dar una vuelta. No fue la única vez. En uno de sus trabajos, en el recorrido de la liebre que manejaba y me presentaba a sus colegas de trabajo, muy orgulloso de la nene que tenía. Después, a la hora de la 11, venía la recompensa, que para mí era una delicia, un café con leche calentito y una marraqueta con queso. ¡Qué rico! El papá siempre fue muy querido en la iglesia de Alameda, pues muchas veces era el chofer de la micro que nos llevaba de paseo a todas esas inolvidables congregaciones. Y para mí, mis adentros también, siendo niña, me sentía orgullosa que mi papá era el responsable de esa tarea, pues consideraba que era el mejor conductor que existía en el mundo. Creo que muchísimas veces nos sentimos como una familia de bajos recursos, porque no nos podíamos dar el lujo de tener más de un par de zapatos que nos acompañaban tanto para ir a la iglesia como para el colegio, o vestir de lo que deseábamos con el uniforme escolar, y así pagar menos el valor del boleto de la micro que entre semanas debíamos cancelar para ir a la iglesia. Pero ¿saben? Y creo que estarán de acuerdo conmigo. Jamás sentí que pasáramos hambre. Quizás los porotos con riendas se repetían más de lo deseado, pero sentía que teníamos la guatita llena, por lo tanto el corazón estaba contento. Estos son los recuerdos del tío Eric.
Mi padre fue muy generoso en su trabajo con sus clientes. Fue con sus padres un hijo que a muy temprana edad ayudó en colaborar en la mantención de sus demás hermanos. Un recuerdo que nunca he olvidado es haber sido llevado en sus hombros cuando de noche entrábamos por las calles cercanas a la parcela. Su mejor regalo nos mandó a estudiar y esa educación me permitió llegar a tener una profesión. El legado fue obviamente la fe adventista que nos da la esperanza en Jesús. Sé que hay muchas cosas que se pueden agregar en esta circunstancia, pero creo en una palabra encierra también una gran cualidad, la obstinación de seguir adelante cuando perdió sus dedos y a las pocas semanas ya estaba manejando para traer el sustento para sus hijos. Gracias. Papá, Cristo te salvó, te dio vida, te hizo santo, una luz y para brillar en las tinieblas. Él te escogió para llevar la verdad al mundo entero, proclamando que Él es nuestro Dios. Jesús y volverá con poder, en gloria y luz, con ángeles el loor, si vendrá nuestro Señor. Por siempre vivirás con Jesús mi Salvador. Te vendrá a buscar y nos llevará al eterno hogar. Ven, vamos a proclamar a este mundo desesperado esta historia de amor contar, pues Cristo muy pronto se levantará y dirá a aquellos que le aguardan: ven papá, este es tu eterno hogar. Jesús y volverá con poder, en gloria y luz, con ángeles el Lord, si vendrá nuestro Señor. Por siempre vivirás con Jesús mi Salvador. Nos vendrá a buscar, nos llevará a su eterno hogar. Quiero oír tu nombre también cuando llame el Señor. Ríndete ante esa cruz y acepta ese amor, pues Jesús, Él volverá con poder, en gloria y luz, con ángeles en Lord, si vendrá nuestro Señor. Por siempre vivirás con Jesús mi Salvador. Nos vendrá a buscar, nos llevará a su hogar. Con los ángeles el Lord, si vendrá
nuestro Señor, por siempre vivirás. Con Jesús mi Salvador nos vendrá a buscar, nos llevará a su eterno hogar. ¡Wow! ¡Qué hermosa promesa Marcos nos ha recordado en esta oportunidad! Linda alabanza. Leo de la palabra de Dios en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. Por cierto, un capítulo de mucho significado para los cristianos, para los que creemos en la maravillosa promesa de Jesús. Un capítulo que refleja lo que es el mensaje final de la iglesia de los últimos días. Y allí en el versículo 13, el testigo fiel dice lo siguiente: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El sábado 24 de diciembre, a mitad de la mañana, nuestro querido hermano en la fe, Augusto Thoman, descansó en el Señor. Y tal como le había manifestado a sus familiares cercanos en días previos, él les dice: descansaré en el horario entre la escuela sabática y el culto divino. Fue precisamente cuando terminaba el repaso de la lección en la iglesia cuando recibo la noticia: el Tata, como le decíamos cariñosamente, ha fallecido. Y cuando llego un momento más tarde al hospital a encontrarme con su familia, me dice exactamente eso. Hacía poco había fallecido. Parece que tenía todo calculado. El día del Señor, un día especial, justo en el momento de break entre la escuela sabática y el culto divino, nuestro querido Tata descansó en el Señor. Y se convierte de esa manera en uno de los bienaventurados. A partir de ese momento, él llega a ser parte de esa promesa que leía hace un momento las Escrituras. Esos descritos por el apóstol San Juan, aquellos que mueren, que descansan en el Señor, descansan de sus trabajos, descansan de su sufrimiento físico, descansan de su enfermedad, pero sus obras con ellos siguen. Las memorias buenas, como hemos escuchado de sus hijos, de sus familiares momentos atrás, quedan allí como un recuerdo latente de quien fue en vida nuestro querido hermano Augusto Thoman. Esos consejos sabios que él impartió, el evangelio que él enseñó a través de los años a muchas personas en Chile, en Australia, en diferentes lugares, a través de los años quedan allí y podemos seguir viendo los frutos. Mientras preparaba este mensaje, pensaba por unos momentos en la vida de este varón de Dios. Hace 21 años, cuando llegué como pastor a la ciudad de Sydney, conocí a mi hermano Thoman. Aunque no era pastor de su iglesia, él era uno de los líderes de la iglesia de Liverpool.
de aquella época. Le conocí en las reuniones que teníamos los hispanos en Sydney. Y allí comencé en las reuniones de líderes a tenerle un afecto especial. Pero donde llegué a conocerle mejor fue cuando decidí que fuera mi mecánico. Y le llevaba mi auto para que él me hiciera el servicio. Y cuando llegaba a su casa me mostraba su taller, me mostraba sus herramientas, me hablaba de sus experiencias en Chile manejando las liebres, los autobuses en Santiago. Y le pregunté, ¿y dónde usted aprendió esto? Y me dice, lo aprendí armando y desarmando el motor del autobús que manejaba. Para mí comenzó a crear algo especial. Y cada vez que iba, cada 10,000 kilómetros de mi auto, iba a llevarle y ahí conversaba con él. Me mostraba cómo sacaba los motores. Tenía un montón de autos ahí en el backyard de la casa. Me mostraba ahí sus herramientas y cómo lo que hacía. Pero no solamente hablábamos de eso, me hablaba de su trabajo en Chile. Yo le dije, cuando estaba en Chile antes de venir para Australia, allí conocí la historia de los Thoman, cuando en la Unión Chilena decidimos celebrar los 100 años de la obra adventista en Chile. Y allí aparecía, mientras preparábamos la historia, un apellido Thoman. ¿Es usted familiar de él? Sí, ahí comenzaba a hablar acerca de su abuelo, de su papá, de la forma como ellos comenzaron a trabajar. Y eso me identificó más con él, porque recién venía de Chile, donde habíamos estado compartiendo esas hermosas memorias. Me hablaba de su familia, pues tuve el privilegio de conocer a sus hijos. Trabajé con Víctor en el norte de Chile, cuando fue mi primer mi primer trabajo. Ahí en la ciudad de Antofagasta, mientras yo estaba trabajando allí en las oficinas de la misión, ahí cerca vivía, Eric. Él era pastor en Antofagasta, norte, después en Arica. Y luego en Santiago, cuando tuve el privilegio de moverme a Santiago y trabajar allá, conocí a Víctor en una de las iglesias que él dirigía en el sector oriente de la ciudad. Conocí también a Mary, porque Miguel era uno de los ayudantes que yo tenía bastante como líder de conquistadores en Concepción. Llegaba a Concepción y ahí Miguel siempre trabajando con los conquistadores, con los líderes. Y cuando se movieron para la universidad, yo iba seguido porque formaba parte del board de la universidad y ahí siempre podía ver a Mary y a Miguel y compartir siempre momentos agradables. Así que conversaba con el Tata de eso cuando llegaba a verlo a su hogar. Me hablaba también de las experiencias de la iglesia acá en Australia. Me hablaba cómo había comenzado la obra acá adventista en Australia y de sus responsabilidades. Sí, cada vez que lo miraba en su casa cuando llegaba a hacerle mi servicio al automóvil, era una experiencia bonita y ahí le fue cogiendo un cariño especial. Se vino para Brisbane y al poco tiempo fui llamado también a trabajar aquí a esta ciudad. Y ahora el Tata era uno de los miembros de mi iglesia. Era uno de mis ancianos, era mi director de diáconos, era un hombre servicial. Y recuerdo cada vez que yo llegaba a la iglesia, él estaba siempre dispuesto a ayudarme y le preguntaba, ¿cómo está Tata? Y ustedes recuerdan la respuesta de él, típica, ¿va bien o no va? Fue. Y después con una sonrisa decía, muy bien, muy bien. Tal como dijo Marcos, su sentido del humor era algo característico en él. Siempre
Lo que más recuerdo es siempre él dispuesto a colaborar. Nunca le escuché decir no a un favor que se le pidió hacer. Y siempre lo hacía con alegría, con gozo, sirviendo a los demás. A veces estaba en la entrada, yo bajaba de mi auto con algunos paquetes y el Tata corría, salía a recibirme, a ayudarme, siempre ayudando. Esos son los recuerdos hermosos que tengo de él. Lo miraba, llegaba a la iglesia a veces cortando el pasto, arreglando allí el parking, arreglando los alrededores de la iglesia. Parecía que nunca se cansaba. Me admiraba enormemente esa fuerza a pesar de sus años. Cuando se movió para Ipswich, ya dejé de llevarle mi vehículo porque ya él ya no trabajaba más. Pero siempre, cada semana lo miraba llegar a la iglesia, los días martes por la noche, los sábados, y siempre, siempre con esa característica ayudándolo. Cuando había algo que no le parecía, era muy respetuoso y venía y me decía: pastor, ¿por qué esto? Y mire, podemos hacer esta cosa, ¿y por qué así? Escuchaba y con respeto siempre, siempre aceptaba. Y después seguía como que si nada hubiera pasado. Era un gran ayudador. Cuando estaba a veces con él en su taller, miraba a algunos hermanos llegar, personas conocidas, hispanas de la iglesia, otros no conocidas, para que él hiciera algún trabajo. Y él siempre los atendía, siempre ayudaba. Y si miraba que alguien por algún motivo no podía pagar su trabajo, aunque a veces era poco, pero él se lo daba y le decía: anda nomás. Un hombre ayudador. Lo recuerdo como una persona siempre dispuesta a servir. Un día, mientras mi hija y su esposo venían de Currambone, se quedaron en Pana, en Byron Bay, no pudieron seguir. Lo primero que hice fue llamar al Tata. Le dije: Tata, esto pasa. Venga a buscarme. Me dice: vamos. Y fue conmigo hasta Byron Bay. La situación parecía complicada, pero él se la arreglaba, yo no sé cómo. Ahí hizo algún aparatito allí, hizo algo, hizo funcionar el auto. Y mi familia pudo llegar bien a Brisbane. Se las ingeniaba, era un maestro, como bien se dijo ya. Pero por sobre todo esa característica de ayudar y estar siempre dispuesto a ir donde se le pedía. Cuando llegó la enfermedad y ya no pudo seguir viniendo más a la iglesia, un día visitándolo en su casa, después de orar, fue a su pieza y antes de yo despedirme y de salir, viene a mí y me entrega las llaves que yo le había pasado de la iglesia. Y me dice: pastor, le devuelvo las llaves de la iglesia que me entregó. Aunque no lo dije en ese momento, pero me sentí que perdía algo muy valioso para mí y para la iglesia. Cuando volví a casa manejando, no lo podía creer. No podía creer que eso era realidad, pero sentí que personalmente, como pastor y como iglesia, habíamos perdido algo muy valioso. Pasaron las semanas
El Tata ya no volvió más a la iglesia, pero todos en la iglesia le recordábamos y mirábamos allí su espacio vacío, siempre temprano, y su espacio vacío. Pero mis queridos, el Tata descansa de su trabajo, tal como dice la profecía, la promesa, descansan de sus trabajos, pero su ejemplo, su dedicación al servicio de Dios perdura. Ya le echamos mucho de menos en la iglesia, pero nos fortalece y motiva su fe y entrega en el Señor. Y estoy seguro, mis queridos hermanos, mi querida familia, que aquel día Él escuchará la voz de Dios. Ven, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y esa es la esperanza que Él abrazó, el servicio que Él dio en favor de otros, en favor de la iglesia, en favor de los conocidos, será recompensado, porque Dios, mis hermanos, paga bien y paga muy bien. Nuestro hermano Toman depositó la confianza en el Señor y aseguró su vida en el Señor. Y mi esposa y yo fuimos testigos de eso. Pocos días antes de que él descansara, fuimos a su hogar. Ahí estaba él y por un momento nos dejó solos. A la hermana Eliana, el Tata, mi esposa y yo. Y qué momento más especial vivimos con mi esposa allí. ¿Se acuerda? Cuando ustedes pudieron hablar, mostrar ese amor y decir: mi deseo es verlo allá. Y lo mismo le dice su esposo. ¿Se acuerdan cuando repetimos inmediatamente el Salmo 23? Y él también lo repetía. Y después de repetirlo, sentí ese deseo de mi corazón y fui a buscar a Eni y le dije: Eni, dame un poco de aceite de oliva. ¿Tienes? Sí, me dice. Vamos a ungir al papá. Entro de nuevo y le digo: Tata, lo voy a ungir. Y con una sonrisa en sus labios dice: ah, eso lo anhelaba. Y después de orar y de ungirlo, él levanta sus manos al cielo y dice: estoy feliz, me siento feliz. Ahora, Señor, que se haga tu voluntad. Estaba en paz consigo mismo, estaba en paz con su esposa, estaba en paz con todos, estaba en paz con Dios. Y ahora ese rostro, esos ojos brillando, esas manos en alto, a mi esposa y a mí nos emocionan, pero nos dan la seguridad de que el Tata estaba en las manos de Jesús. Estaba seguro y no había duda de eso. Y esa es la memoria hermosa que yo recuerdo. Y aunque un día antes de morir llegué al hospital con mi yerno y ya no me pudo reconocer, pero oré por él, leí la palabra de Dios y me despedí con un hasta luego, porque sabía que ya no lo iba a ver acá más, pero sabía que estaba descansando o iba a descansar en el Señor. Y al día siguiente, sábado, descansó en el Señor. Mis queridos, la despedida a un ser querido que parte de acuerdo a la palabra de Dios, pero que parte con esa esperanza, el conocimiento de Cristo, no es definitiva. Es simplemente un hasta luego. Y en la Biblia se habla de esa esperanza bendita de la resurrección. Y mi hermano Toman creyó firmemente en eso. Y quiero dejar estas palabras con la familia y los hermanos de la iglesia antes de concluir.
palabras que él abrazó, palabras que él enseñó y que mantuvieron su fe en el Señor vibrando, que dicen en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 16, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron en el Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz del arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ah, mis queridos, qué hermosa promesa. Y dice, alentaos unos a otros con estas palabras. Esa palabra quiero que sea el aliento mejor para usted, hermana Eliana, para sus hijos, para la familia, para todos, para los que conocimos a nuestro hermano Tomás. Una esperanza que vibra en nuestros corazones. Hay dolor, hay tristeza, pero no hay desesperación en este lugar, porque recordamos con gratitud a Dios la vida de nuestro hermano. La sierva de Dios, hablando acerca de ese momento de transformación y describiéndolo, dice, la tierra se estremeció violentamente cuando la voz del Hijo de Dios llamó a los santos que dormían. Respondieron a esa invitación y surgieron revestidos de gloriosa inmortalidad, exclamando, victoria, victoria sobre la muerte y el sepulcro. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces los santos vivos y los resucitados elevaron sus voces en un prolongado y arrobador grito de triunfo. Los cuerpos que habían descendido a la tumba con los estigmas de la enfermedad y la muerte resucitaron dotados de salud y vigor inmortales. Los santos vivos fueron transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y junto con los resucitados ascendieron juntos para recibir al Señor en el aire. ¡Oh, qué glorioso encuentro! Los amigos desunidos por la muerte volvieron a reunirse para no separarse nunca, jamás. Mi anhelo, querida familia Tomás, es que esa experiencia sea la experiencia que ustedes tengan en el día glorioso de la resurrección. Que vuelvan a abrazar al esposo, al papá, al abuelo, al bisabuelo, y puedan reinar con Jesús por la eternidad. Porque dice el mismo testigo fiel en Apocalipsis 21, 1 al 5, que Cristo Jesús vendrá, creará un cielo nuevo y una tierra nueva, y que todo esto primero pasó y no existirá más. Y Juan, dice el discípulo amado, vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oyó una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, estará con ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Querida hermanita Eliana, su fiel esposo y compañero de casi toda la vida, como le dijo ese día que estuvimos ahí, su viejito, cariñosamente, descansa esperando aquel día encontrarse nuevamente con usted. Augusto, Marcos, Eni, el papá también descansa, duerme, con la esperanza cierta
de la resurrección. Nuestro deseo es que también ustedes puedan ser fieles, que su fe sea fortalecida y que también puedan ver en aquella gran reunión celestial. Shelley y Claudia, el suegro a que ustedes ayudaron y apoyaron con mucho cariño, descansa en paz. Ustedes cumplieron junto a los hijos la responsabilidad de cuidarlo hasta el final. Él descansa, aguardando aquel día. Queridos nietos y bisnietos, recuerden los lindos momentos que compartieron con el abuelito y las enseñanzas que él les dejó. Y quiero, antes de concluir, dejar con ustedes una promesa divina que dice: Dios les dice a cada uno, no teman, yo estoy con ustedes, no desmayen, yo soy tu Dios que les fortalezco. Dios estará con ustedes en todo momento, pase lo que pase, y les dirá cada día, no temas, yo estoy contigo. Quiero invitar al pastor Mario Guzmán, uno de los pastores del Tata, para que pueda elevarnos al trono de la gracia en oración y pueda también recordar en la oración la vida hermosa de nuestro hermano Tata, que descanse en el Señor. Voy a ocupar un minuto para recordar al Tata. Para mí es una figura paternal. Todos conocen la iglesia de Liverpool, la mayoría de algunos miembros que vienen de allá conocen cómo es la iglesia de Liverpool. Y muchas veces nos quedábamos hasta tarde con el Tata conversando. Yo le decía, Tata, váyase nomás, yo cierro la puerta de la iglesia. Y él me decía, ya está bien, yo me voy. Él salía primero, yo salía detrás, me bajaba, pero él no se movía de la iglesia hasta cuando yo no cerraba la puerta y recién él partía. Él se aseguraba que yo subiera al auto. Y esa es la figura paternal que yo recuerdo. Dejó recuerdos en Sydney, dejó recuerdos acá en Brisbane y también los dejó en Chile en todas las iglesias en las cuales él sirvió. Fue un hombre de Dios, por donde quiera que él fue, era un hombre de fe. Con su ejemplo, creo que muchos seguirán al Señor o lo habrán seguido, en este instante están sirviendo a Dios. Porque como decía el pastor flamenco, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, sus obras van a acabar acá en la tierra, pero el legado que Él va a dejar o ha dejado será indeleble. Con ese pensamiento vamos a elevar una plegaria a Dios. Amado Dios que moras en los cielos, santificado sea su santo y bendito nombre. Le damos las gracias por el privilegio que usted nos concedió de conocer al Tata, un hombre que tenía siempre y ocupaba en su corazón, usted era su Dios, usted era el que dirigía su vida y con su ejemplo él irradiaba esa paz del cielo. Él reflejaba, oh Dios, que era un verdadero cristiano. Y en estos instantes, al perder su presencia acá en esta tierra, pero sí estamos felices, porque cuando usted venga con los suyos, con sus santos ángeles, usted lo llamará por nombre. Usted mismo, oh Dios, se encargará de despertarlo y decirle, Tata, vamos al cielo. Él abrirá sus ojos y se encontrará con usted, y Él irá a morar contigo, oh Dios, por el resto de la eternidad, junto con su familia. Aquellos que lo conocieron, oh Dios, que podamos tener la entereza, el valor, la dedicación y la consagración
de seguir sus pisadas, porque sus pisadas nos llevarán, oh Dios, a encontrarnos contigo y a servirle para siempre. Gracias, mi Dios, pero en este instante también le ruego que usted sea con la familia. Es difícil separarse de un ser querido, del esposo, del padre, del suegro, del abuelo, del amigo y del hermano en Cristo. Le ruego que usted le traiga paz y conformidad del cielo y que ellos puedan aceptar con felicidad, con alegría, su voluntad, porque usted, oh Dios, siempre hace lo mejor por sus hijos. Y ahora el Tata descansa sin dolor, ha descansado confiado, y él espera y descansa en que él resucitará en la primera resurrección. Gracias, oh Dios, por sus bendiciones. Acompáñenos y guíenos siempre. Se lo ruego por amor a Jesús. Amén. Gracias. El esposo, el papá, el suegro, el abuelito, el bisabuelo, descansa en el Señor. Dios les bendiga y les guarde. Dios haga resplandecer el rostro sobre ustedes. Dios ponga en cada uno de ustedes paz, amor, esperanza, ahora y por siempre. Amén. Quiero invitar a Alberto Osorio, de quien nos dijo Marcos que era cercano al lugar donde nació el Tata, coterráneo del mismo lugar, pueda cantarnos el hermoso Salmo 23, uno de los salmos favoritos de nuestro hermano Tomás. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Entre pastos delicados me hará reposar y hasta un río tranquilo yo sé que Él me va a guiar. Necesita de un pastor. Vengan pruebas de muerte y dolor, aún así no temeré. Podría yo temer, soy oveja que necesita de un pastor. Los brazos de mi Jesús, soy oveja que necesita de un pastor. Vengan pruebas de muerte y dolor, aún así no temeré ningún
mí, ¿cómo podría yo temer? Soy oveja que necesita de un pastor. Habitaré por siempre en los tiernos brazos de mi Jesús. Soy oveja que necesita de un pastor. Soy oveja que necesita del Señor. Queridos familia y amigos, fueron 3 semanas antes que mi padre falleciera, un poquito más de 3 semanas, fue que le dijo a mi esposa: hija, parece que les voy a echar a perder la Navidad. Interesante es saber de que el tiempo antes de que él lo dijo, y justamente no digamos que la echó a perder, pero sí nos dio a nosotros un cierto aire de alivio de ver de que ya finalmente está descansando. Ahora sí el papá está descansando. Y eso es lo que nos conforta a nosotros. Tuvo una vida de servicio, de duro trabajo, y ahora nosotros podemos decirle farewell, hasta la mañana de la resurrección. Estoy muy agradecido a todos ustedes por haber venido y hacer este tributo a mi padre. Estoy muy agradecido por todas las personas que hicieron posible esto, los que organizaron este funeral de Swanborough. Estoy muy agradecido a ellos. Very grateful for your job. Y estoy queriendo que personalmente ustedes decirles el hecho de que hayan venido nos demuestra a nosotros lo querido, amado que era nuestro padre, y eso va a estar siempre en nuestro corazón muy agradecido. Quisiera de esa manera poder decirle de que ahora nos vamos con la confianza de que mi Padre también está en las mejores manos que pueden existir, la del Padre Celestial. Muchas gracias. Una vez que comience a sonar el canto especial que Mary está cantando, Wonderful Peace, le vamos a pedir de que permitan que la familia Thoman salga primero, después todos salen y afuera pueden entonces expresarles el apoyo, ¿verdad?, final a la familia Thoman. Nuevamente, en nombre de la familia Thoman y de la Iglesia Adventista Hispana de Brisbane, gracias por el apoyo de cada uno de ustedes. Dado que Dios, en su infinito amor y sabiduría, ha permitido que nuestro amado hermano Augusto Thoman duerma en Cristo Jesús, entregamos tiernamente su cuerpo a la sepultura con la esperanza cierta y segura de una gozosa resurrección cuando nuestro Señor regrese en gloria.
Entonces este cuerpo de nuestra humillación será transformado y hecho semejante a su cuerpo glorioso, según la poderosa operación con la que es capaz de someter todas las cosas a sí mismo. Que descanse en paz, querido Tata. Vast, wonderful peace, far away in the deeps of my spirits tonight, rose a melody sweeter than sound, in celestial like strains, in unceasingly fall, o'er my soul like an infinite calm. Peace, peace, wonderful peace, coming down from the Father above, sweet over my spirit, forever I pray, in fathomless billow of love. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, en el fondo de mi alma de estar, tan seguro que nadie quitarlo podrá, mientras vea los siglos pasar. Esta paz inefable consuelo me da, pues descanso tan solo en Jesús. En peligro mi alma ya nunca estará, porque soy inundado de luz. Paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre eterno. Le ruego que inunde por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda seguir. Haz de Cristo tu amigo, que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Peace, peace, wonderful peace, coming down from the Father above, sweet